Jeremías 43. Vamos a predicar, pues. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras del Señor, Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales el Señor, Dios de ellos, le había enviado a ellos mismos, dijo Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías: mentira dices, no te ha enviado el Señor nuestro Dios para decir: no vayáis a Egipto para morar allí, sino que Baruch, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en mano de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. No obedeció pues Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, y todo el pueblo la voz del Señor, para quedarse en tierra de Judá. Amén. Gracias al Señor por esta palabra. Nosotros vemos acá, hermano, como este pueblo, nosotros leemos desde el capítulo 40 en adelante. Obviamente no lo vamos a hacer por razones de tiempo, ¿no? Pero allí está esa historia. Los que han estado atentos a la doctrina básica 2, a la doctrina básica 3, se dan cuenta de que este era el pueblo que quedó después que el rey Nabucodonosor llevó en cautiverio a la tribu de Judá. Este es el pueblo que dejó Nabucodonosor con Nabuzaradán, capitán de la guardia. Nabucodonosor lo dejó con ellos y Nabuzaradán lo dejó en manos de Gedalías. Gedalías quedó con el pueblo en Judá, en la tierra. Luego de aquello, se levantó Ismael y mató a Gedalías. ¿Ustedes recuerdan eso en la doctrina básica 3? Eso lo hablamos no hace mucho. Ismael mató a Gedalías. Luego se levantó que está acá, Johanán, hijo de Carea, con todos los jefes de guerra de Judá, y persiguieron a Ismael, pero Ismael se fugó, pues, y se fue hacia los hijos de Amón, escapó, y Johanán se trajo a todo el pueblo que Ismael se había llevado cautivo. Entonces, este pueblo envió a Jeremías a Dios y le dijo: Jeremías, por favor, ruega por nosotros delante de Dios, pídele a Dios que nos diga qué vamos a hacer, porque todo lo que Él nos diga, nosotros haremos. Dios sea testigo, Jeremías, entre tú y nosotros en este día, que todo lo que tú nos digas, lo haremos. Y si no lo hacemos, Dios sea de testigo contra nosotros. Vaya pueblito este. Y ahora Jeremías llegó aquí con las palabras que Dios le enviaba, que se habla en el capítulo 42, que Dios le dijo: no desciendan a Egipto. Si descienden a Egipto, van a perecer allá, le dijo Dios al pueblo. Y Jeremías se lo estaba diciendo acá. Este era el tiempo del imperio babilónico. Recordemos que el imperio de Asiria llevó a Israel. Después vino el babilónico y se llevó a Judá. Pero no solamente a Judá. Después de este imperio arrasó Egipto. Y este pueblo que le dijo a Jeremías que no, se fue a Egipto. Se fue a Egipto. Y fueron víctimas dobles, porque ahora llegó el Nabucodonosor y los destruyó a ellos en Egipto, como Dios se lo dijo. ¿Qué vemos acá en este pueblo, hermano? Que es algo que debemos tomar hoy nosotros para atesorarlo, para
para ver en ese ejemplo que Dios nos deja con ese pueblo, que cuando Dios envía las palabras a nosotros, nosotros tenemos que obedecerlas. Aún no sean como nosotros las esperamos. Porque el problema que yo veo en este pueblo es que este pueblo mandó a Jeremías a orar, pero esperando que Jeremías le dijera lo que ellos querían escuchar. Y es el problema de muchos cristianos. Van a la iglesia para que Dios le diga lo que ellos quieren oír. Y esto no es algo extraño, ¿no? Porque si vamos a segunda de Timoteo, en segunda de Timoteo, nosotros vemos que ya el Espíritu Santo nos había anunciado que vendrían esos tiempos difíciles. Segunda de Timoteo 4. ¿Estamos allí? Segunda de Timoteo 4. Leo en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Amén. Notemos que ya el Espíritu Santo nos lo decía, que vendrían tiempos difíciles, donde la gente iba a querer escuchar aquello que era conforme a lo que a ellos les agradaban, a todas esas cosas que ellas querían vivir. Iban a querer escuchar un evangelio que les dijese: Dios te da casa, Dios te da todas estas cosas que tú anhelas, Dios concederá todas las peticiones de tu corazón. Eso es bíblico, ¿verdad? Amén. ¿No es bíblico que Dios concederá todas las peticiones de nuestro corazón? Sí es bíblico. Pero ¿cuáles serán las peticiones de nuestro corazón si estamos en Cristo? ¿Se han preguntado eso? Porque dice la palabra también que todo lo que pidamos conforme a su voluntad, Él lo hará. Amén. O sea que si algo no es conforme a la voluntad del Señor, Él no lo hará. ¿Y quién dice apartado de toda avaricia? ¿Quién dice no ponga en la mira en estas cosas terrenales? ¿Quién dice que es enemigo del mundo? ¿Quién lo dice? El Señor Jesús, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que hacer un perfecto equilibrio en la palabra para poder entenderla. Porque si no agarramos un versículo y nos convertimos en unos herejes. No, Él concederá todo lo que hay en mi corazón. Sí, todo. Yo quiero tener 5 mujeres, el Señor me las va a dar, porque está en mi corazón. ¿Será que Dios dará eso? Yo creo que no. Yo creo que no. Dios no va a dar eso, porque eso no es su voluntad. Nunca la ha sido ni nunca la será. Él dijo: dejará el hombre a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Es o no es? Eso dijo Dios al comienzo. Y esa es la voluntad de Dios. Nadie la va a torcer ni la va a cambiar. Ni porque diga: ay Señor, pero es que lo quiero o la quiero. No. Que Dios se va a mover por los sentimientos. O Dios se va a mover como algunos dicen: ay papá, tú eres malo porque no me das esto, ¿verdad? ¿Será que eso va a cambiar la voluntad de Dios? Pero es que yo quiero esto y voy a hacerle un berrinche. ¿Será que eso va a hacer que Dios cambie la voluntad? Yo creo que no. Jesucristo lloró y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Obviamente no quería pasar por allí, pero Jesucristo le dijo, porque lo conocía, le dijo: Padre, pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Amén. No lo que yo quiero. ¿Cuántos piensan así? ¿Cuántos pueden decirle a Dios hoy: Señor, no se haga lo que yo quiero? ¿Cuántos? Díganmelo para escucharlo. ¿Es así? No, Señor, haz lo que yo quiero, te lo suplico. ¿Será que Dios, o por 5 lágrimas, se va a conmover y va a hacer lo que nosotros queramos? Yo creo que no, porque ya el mundo estuviese, destruido por Él mismo.
si hubiese hecho lo que nosotros queremos. ¿Cierto? Por eso ha mantenido el mundo, porque dice que es sostenido por la misma palabra. Por eso no lo ha destruido todavía y su giro no ha llegado al colmo. Porque hay gente que piensa que es el tiempo como tal. No, hay cosas que hacen que la ira de Dios llegue al colmo. Y lo dice cuando en tiempos de Abraham, Sodoma y Gomorra, el clamor subió a la presencia de Dios. Eso habla de que llegó al colmo. Y dice que en los días del Hijo del Hombre se dará como en los días de Sodoma y Gomorra, porque todo va a llegar al colmo. Hablábamos no hace mucho de tantos países que habían permitido el matrimonio gay, aprobado. Gracias, hermano. Eso a medida que vaya creciendo, eso va a hacer que eso llegue delante de Dios y llegue al colmo. Y Dios diga, ya está bueno. Eso es lo que va a suceder. Eso es lo que va a suceder. El hombre va a hacer que Dios se harte de él, como pasó en tiempos de este pueblo. Este pueblo Dios lo perdonó muchas veces. Es increíble. Dios lo perdonó tanto. En tiempos de Josías dice que el rey volteó y vio el libro. Y vio el libro y dijo, Señor, y rasgó su vestido porque vio el libro. Como que yo viese hoy la palabra y veo a los hermanos que están conmigo y yo digo, Señor, vamos todos para el infierno. Porque no te obedecen, ¿se entiende? Así hizo Josías, vio el libro y las palabras del libro y vio todo alrededor y dijo, uy no, en grande mal estamos. Y Dios así lo perdonó, porque dijo, no traeré el mal sobre este pueblo porque tú te has indignado, Josías. Así le mandó a decir la profetisa a Josías, porque era una profetisa en ese tiempo. Después no solamente pasó eso, Dios dijo que lo iba a traer en el tiempo de sus hijos. Mira esto tan tremendo. Dios lleva al pueblo en cautiverio y todavía a Sedequías, el rey de Babilonia, le da la oportunidad para que reine allí. Y Jeremías profetizándole, sujétate al rey Sedequías, haz lo que él dice, esto y esto y esto. Se levantó también, se lo llevaron para Babilonia y le sacaron los ojos y se llevaron a todo el pueblo en cautiverio. Todavía le dan la oportunidad y le dan a Gedalías, un hombre para que gobierne la tierra y los cuide. Ah, no, pero tampoco. Ellos querían ir a Egipto y le dijeron, no, Jeremías, nosotros vamos a Egipto. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Primero mataron a Gedalías, ¿no? Para poderse ir a Egipto, porque era lo que querían. Lo mataron. Después se fueron a Egipto. ¿Y qué pasó? Dios lo destruyó en Egipto. ¿Por qué? Porque llegó al colmo. Llegó al colmo. Porque Dios le dijo, yo les he hablado una y otra vez. Por tanto le traeré el mal y no me arrepentiré, le dijo Dios. Es duro cuando Dios habla así. Cuando Dios dice, no me arrepentiré del mal que le voy a traer. Es duro, hermano, cuando Dios nos habla así. ¿Por qué? Porque llegó al colmo. Y muchas veces, sin darnos cuenta, hacemos que Dios llegue al colmo. Porque Dios nos habla y nos habla y nos habla y no le hacemos caso. Como que Él estuviera pintado ahí. Y Dios llega al colmo. Y nos suceden las cosas que tanto nos duelen. Porque Dios llega al colmo. Porque no entendemos que vamos a estar seguros siempre estemos en paz con Él. Para eso vino Cristo. Él es el sacrificio para nuestra paz. Pero no nuestra paz entre nosotros, nuestra paz con Dios. Porque el cielo y la tierra son de Él. No nuestro, son de Él. Y algo que tenemos que tener claro. Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, predica, esfuérzate, predica mucho Timoteo, porque vendrá un tiempo donde no sufrirán, no tolerarán Timoteo, no soportarán Timoteo la sana doctrina. No la soportarán Timoteo, sino que queriendo escuchar irán a la iglesia porque quieren escuchar Timoteo.
pero se amontonarán maestros que le hablarán lo que ellos quieren, Timoteo. Le hablarán lo que ellos quieren escuchar, las cosas que ellos desean conforme a su carne, Timoteo. Tiempos peligrosos, por eso se perderán. Dice Jeremías en el libro de Lamentaciones. Nosotros hemos tenido la oportunidad de leer ese verso acá. Mira lo que dice Jeremías: la gloria sea para nuestro glorioso Señor Jesucristo. 2.13, Lamentaciones 2.13. Después de Jeremías tenemos Lamentaciones de Jeremías. Lamentaciones 2.13. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué testigo te traeré o a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh Virgen, hija de Sión? Porque grande como el mal es tu quebrantamiento. ¿Quién te sanará? Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Mira esto. Acá Dios le está diciendo al pueblo, Dios está lamentando, como muchos hoy se deberían estar lamentando, en vez de quejarse contra Dios. En vez de estarle diciendo a Dios, ay, otra vez lo mismo, Dios te lo va a repetir una y otra vez hasta que te arrepientas. Y si no te arrepientes, te va a pasar lo mismo que ese pueblo. Dios te va a enviar en cautiverio y vas a sufrir, vas a llorar. Porque dice la palabra que muchos están enfermos, muchos están muertos. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo ha juzgado para no condenarlos con el mundo. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que enseña la Biblia. La Biblia no enseña otra cosa. Entonces acá Dios le dice al pueblo, mira, ¿qué haré para sanarte? ¿A quién te traeré? ¿Por qué Dios le dice eso a un pueblo? Se lo dice por medio del mismo profeta que les dijo que lo iba a destruir si no le hacían caso. Pero en este caso ya lamentándose, porque todo aquello ya estaba en medio de ellos. Y el profeta ya lo que hacía era lamentarse, porque el Espíritu Santo era el que se lamentaba por medio de ellos. Y decía, ¿a quién te traeré? ¿A quién te traeré? Cuando usted lee Jeremías 42, el Señor enseña allí y le dice al pueblo, quédense, vayan y sujétense al rey de Babilonia, porque ellos tenían miedo porque habían matado a Gedalías y tenían miedo de Nabucodonosor. Y Dios le dice, quédense tranquilos, no le teman, que ustedes van a estar seguros, dándole protección. Ellos no querían, porque no entendían a Dios. Pero Dios le estaba diciendo nuevamente, quédense, porque estoy arrepentido del mal que le he hecho. Quédense y les haré bien, les decía Dios. Pero a veces las personas no entienden que Dios les está diciendo que es para su bien. Y Jeremías les profetizaba y les decía, ¿por qué hacéis tan grande mal en contra de ustedes mismos? Así están muchos. Dios le dice una y otra vez y hacen mal y mal en contra de ellos mismos, destruyéndose delante de Dios, sin saber que el Dios que habla es poderoso para hacer lo que le da la gana. Así de sencillo. Él hace lo que quiere. Lo que quiere, Él es Dios, hace lo que quiere. Aunque el hombre no lo sepa, no por eso no lo hace. Aunque el hombre no sepa que sus caminos están delante de Dios, no por eso no están. Él hace lo que quiere, en el cielo y en la tierra. Eso enseña la Biblia. Eso enseña la Biblia. Y hace que los sabios perezcan en sus propios reproches, en sus propias tonterías. Perecen en lo que ellos creen que es sabiduría y delante de Él es necedad. Ese es el Dios de los cielos, el que nos habla y nos dice, búscame a mí, que yo tengo el poder. Búscame a mí y verás grandes cosas. Búscame a mí y te premiaré. Créeme y te premiaré. Ese es el Dios que nos llamó. Siempre ha sido así. Busca un pueblo para Él, que sea propio de Él, que lo ame y que lo sirva. Ese es el Dios que nos llamó. El dueño de los cielos y la tierra, el dueño del oro y la plata. El que nos da palabra y nos dice, arrepiéntete y busca mis caminos. Este mismo Jeremías dice, preguntad por la senda antigua y mira, ve cuál sea el buen camino y anda por él. ¿Cuántos quieren andar por el buen camino? Es la pregunta. Porque Dios habla y habla. ¿Cuántos obedecen a Dios? Es la pregunta. Pedro decía, yo mientras esté en el cuerpo,
lo despertaré con amonestación. Es fastidioso, ¿verdad? Cuando alguien nos amonesta siempre, sí, pero es seguro para nosotros, dice el apóstol. Seguro, es seguro para nosotros cuando Dios nos amonesta, porque nos hace ver cuál es el buen camino, y nos hace ver y nos dicta lo que desea y lo que exige de nosotros, porque es un Dios que nos exige santidad, es un Dios que nos exige integridad. Es un Dios que cuando nos ve chismeando, nos ve de los cielos y dice, mira, eso no te lo voy a pasar. Ese es nuestro Dios. El que nos ve desobedeciendo y dice, mira, eso tampoco te lo voy a pasar. Entonces vemos la situación y nos damos cuenta que es Dios en medio de nosotros mostrándonos, no acepto eso, no lo acepto. Él es Dios, hermano. Los ángeles ejecutan su voluntad. Eso es lo que enseña la palabra. La ejecutan. Lo que Él quiere, los ángeles lo ejecutan. Entonces, nosotros vemos que este pueblo que estaba allá, que ya Jeremías estaba lamentando por todo lo que le había pasado, no entendían. No entendían, hermano. No entendían que Jeremías les estaba diciendo aquello para su bien. Porque ya era fastidioso, ¿cierto? Si usted lee Jeremías 1 hasta el final y usted dice, no, ya eso es fastidioso, Jeremías, destrucción y destrucción y destrucción y más destrucción. Y nunca pasa nada, Jeremías, ¿cierto? Tanto que el mismo Jeremías se cansó y dijo, no, Señor, ¿hasta cuándo? Yo no voy a hablar más, me senté y me voy a callar. Y se calló, ¿verdad? No, ¿verdad? Porque no pudo sufrir al que vive para siempre. Es así. No podemos soportar, no podemos resistirlo a Él. Pero Jeremías repetía lo mismo una y otra vez por años, hermano. Lo estuvo repitiendo. Se lo habló a reyes, ¿verdad? El otro día hablaba con Alejandro y me decía el tiempo, 23 años, ¿no? Habla Jeremías 25 sobre aquello. El tiempo que Jeremías duró predicando, ¿no? Y entonces nos damos cuenta el tiempo que Jeremías estuvo diciéndole a ellos todas esas cosas. Pero como no pasaba nada, ellos decían, ay, no, eso no es de Dios, ¿cierto? Porque si un profeta se dijese eso y no pasa, es que no es de Dios. Vaya medida que tienen, ¿verdad? Vaya que entienden a Dios. Eso dice la palabra, pero en la buena palabra, porque el tiempo de Dios es perfecto. ¿Es o no es? Entonces, cuando Dios habla las cosas, van a venir. Muchas veces Dios nos está hablando y procuramos acomodarnos por unos días, ¿no? Y no nos damos cuenta que el mismo Dios vuelve con la palabra, irra, irra, irra. Porque Él dice, no recubras la piedra, no le eches lodo, no Señor, edifica bien, porque cuando llegue el viento, llegue la tempestad, se va a caer eso. ¿Se entiende? Y son personas que no entienden que el Dios de los cielos está mirando. Entonces cuando llega el tiempo, Dios los muestra y caen así como palitos delante de Dios. Mas el que está delante de Dios, sirviéndolo y haciendo la voluntad de Dios, sus obras permanecen y no caen. Siempre se ve que es un cristiano genuino, verdadero. ¿Es o no es? Es así. No me lo invento, lo dice la palabra. Yo me pregunto, ¿por qué me siento tan seguro con lo que hablo? Uy, Señor, ¿qué seguro soy? No, seguro es donde estoy montado. Seguro es donde me fijaron. La palabra. Por eso estoy seguro, porque sé lo que estoy hablando, porque no lo digo yo, lo dice Dios. Y vaya que es seguro. Esa es la diferencia. ¿O no es diferente? Cuando estamos seguros de que lo que hablamos es real, ¿cierto? Es así. Entonces, este pueblo, aunque Dios ya lo había juzgado y estaba viendo delante de ellos que Dios lo estaba mostrando que le iba a dar y le iba a dar y le iba a dar, no, ellos eran sabios, porque ellos dijeron, no, yo voy a pasar. Pero eso sí, ellos sabían que Dios le iba a dar, no eran tan bobos, ¿oyeron?
Ellos eran pila. Porque aunque Dios le iba a dar, pero yo sabía. Qué bueno es pasar así, ¿verdad? No, cuando yo pase ahí me va a caer una piedra. Voy a pasar, que me caiga. Pero yo sé que me va a caer. Qué pila, ¿no? Qué bueno es eso. Cuando uno es así sabio, ¿verdad? Inteligente. Y llega uno allá con la cabeza partida allá adelante, pero uno dice, pero yo sabía. ¿Verdad? Qué poco de sangre en el hospital, pero yo sabía. A mí no me engañó nadie. Eso es bueno, ¿verdad? Es sabio eso. No, hermano. Sabio es, no, yo no voy a pasar. No, pero, no voy a pasar, pierdo, pero no voy a pasar. ¿Se entiende? Y así es con Dios. Si tú quieres caminar con Dios, vas a perder tu vida en este mundo. Y yo lo sé. Yo sé que los desobedientes, porque no quieren perder su vida en este mundo, aman muchas cosas que vieron y las atesoran, y por eso están perdiendo a Dios. ¿Es así? Los que caminan en integridad con Dios es porque están perdiendo su vida en este mundo. Es así. Y por eso caminan en integridad con Dios. ¿Y cómo sabe usted eso, hermano? Porque acá hay una gran nube, dice Hebreos 11, de testigos que tenemos nosotros así alrededor nuestro. Y si usted estudia esos testigos, todos perdieron su vida en este mundo. El mundo lo despreció. Dice el apóstol que el mundo no era digno de ellos. No que ellos no eran dignos del mundo, no. El mundo no era digno de ellos. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Y por eso el mundo los menospreció. Entonces, cuando nosotros vemos acá, este profeta Jeremías fue muy menospreciado. ¿Y por qué? Por hablar la palabra. Solamente Jeremías. Vamos un momento a Primera de Reyes 22 para que veamos este caso. Primera de Reyes 22, versículo 6. Lean el nombre de Cristo Jesús. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: iré a la guerra contra Ramot de Galá, o la dejaré. Y ellos dijeron: sube, porque el Señor la entregará en mano del rey. Pregunta: ¿cuántos profetas? ¿Cuántos profetas? Como 400, ¿verdad? Más o menos era el número, dice como 400. Vamos a estar pendientes de eso. Y dijo Josafá. ¿Cuántos se acuerdan quién era Josafá? ¿Cuántos se acuerdan? Levanten la mano los que se acuerden del rey Josafá. Entonces, este rey era un rey de Judá. Y él estaba con el rey de Israel. Y Dios ya había hablado que nosotros no nos podemos juntar, aunque ellos sean el mismo pueblo que Dios escogió para ellos. Pero como no lo obedecen, Dios no dice: no, apártate de ellos. Entonces Josafá estaba metido con ellos. Pero acá vemos, no vamos a hablar de aquello porque ese es otro tema, y Dios se lo manda a decir a Josafá, ¿no? Pero acá vemos que Josafá le habló a ese rey y le dijo: ¿hay aún aquí algún profeta del Señor por el cual consultemos? ¿Por qué Josafá va a preguntar si hay algún profeta del Señor? Porque escuchó, vio cómo andaban y dijo: estos no son profetas del Señor. ¿Cierto? ¿Cierto? Se dio cuenta que eran profetas de Baal o de otro Dios, menos del Señor. ¿Por qué? Porque él vio lo que hablaban, vio lo que andaban y dijo: no, Señor, no hay por ahí uno, no ha quedado uno, dijo Josafá. Qué tremendo, ¿no? Que uno vaya a la iglesia y uno diga: no hay por ahí un cristiano que me hable la palabra. Hermano, pero uno solo, un cristianito que diga amén. No hay un cristiano que diga amén. Estoy historia y no, oye, pero no estamos en la iglesia, ¿cierto? Bueno, así fue con Josafá. Él dijo: no ha quedado uno del Señor. Y mira lo que pasa acá. El rey de Israel respondió a Josafá: aún hay un varón por el cual podríamos consultar al Señor,
Micaía, hijo de Inla. Mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. Había un profeta del Señor, sí lo había, gloria a Dios por Micaía, ¿verdad? Ahí estaba ese varón de Dios. Pero no lo querían escuchar, aunque era profeta de Dios, no lo querían escuchar. ¿Y por qué? Porque siempre les profetizaba mal, siempre les predicaba mal, se puede decir. Es importante hacer una salvedad acá con esta palabra. Profetizar sabemos que es orador inspirado y aquel que predice el futuro. Ese es el profeta, orador inspirado y aquel que predice el futuro. O sea, que profetizar es predecir el futuro o hablar inspirado por Dios. Porque hay personas que dicen que hablar la palabra es profetizar. No, señor, eso no es así. Eso es falso. Hablar la palabra no es profetizar, porque usted puede leer la Biblia y no necesariamente Dios lo está inspirando a leer la Biblia. ¿Se entiende? Para profetizar tenemos que ser inspirados por el Espíritu Santo. Y eso es predicar. Yo ahorita estoy predicando, profetizando. ¿Se entiende? Porque es el Espíritu quien me guía a hablarle a ustedes lo que Él ve en ustedes. Y el que me da una palabra para el crecimiento de ustedes. Porque yo no lo veo, pero Él sí lo ve. Por eso es profetizar. Entonces, acá nosotros vemos que ellos decían, este es profeta de Dios, él es un predicador de Dios, pero siempre nos habla mal. Ay, ellos querían que le hablase bien. ¿Cómo tú puedes esperar que Dios te hable bien si estás haciendo el mal? Imposible, ¿verdad? Si estás haciendo lo malo, Dios no te puede hablar bien. ¿Qué te va a hablar Dios bien? ¿Se va a poner de acuerdo Dios contigo en lo malo? Dice el Salmo 50. O sea, tú cargas a tus hombros mis palabras y caminas con los que me aborrecen. ¿Pensabas tú, le dice el Señor, que yo sería igual a ti? No, Señor, pondré estas cosas delante de ti y te reprenderé, dice el Señor. ¿Por qué? Porque no es igual. Y yo veo a Jesucristo cuando camina que obviamente no era igual, porque reprendía a los de su misma nación. No era igual a ellos. Aunque habían nacido y eran judíos como él los reprendía. Usted le decía, no, ustedes no son hijos de mi padre Jesús, pero nosotros somos los mismos. Mira, nosotros vinimos aquí de la tribu. No, Señor, ustedes no son, le decía Jesús. ¿Y por qué? Porque Abraham era hijo de Dios y él no hacía esas cosas que ustedes hacen. Si ustedes son hijos de Dios, las obras de Dios ustedes van a hacer. Eso es lo que dice la palabra. Sí, ellos no querían que Micaía le profetizara. No quería, porque Micaía siempre habla mal, ¿verdad? Hermano, a mí no me gustan las prédicas de usted porque usted siempre nos reprende. Yo quiero un pastor que nos hable de gozo, que nos hable de casa, de esposo, ¿verdad? De esposo, que me hable de que tendré un esposo y tendré muchas casas, mucho real. Es así, porque hay gente que es así. Quiere escuchar, pero lo que ellos quieren. Y van a la iglesia y están escuchando, ¿no?, la prédica, y tienen una situación en su casa, un problema o cualquier cosa, y están esperando escuchar una palabrita para apoyar que Dios le dijo algo a ellos. ¿Se entiende? Y llega el pastor y de repente ellos quieren que Dios le diga que sí en algo, y el pastor dice, si tú haces bien, estarás en el cielo. Y ay, ya Dios me dijo que sí. Escuché un sí. Ese es para mí con respecto a aquello. Porque están esperando, son palabras conforme a sus concupiscencias. Y eso es lo que está hablando Pablo a Timoteo. Predica, Timoteo, porque vendrá tiempo que ya no soportarán esta sana doctrina. ¿Por qué sana? Porque es lo que Dios dice, no es corrupta. Esa palabra sana es que no se ha corrompido, no se ha dañado. Y es una palabra dura, es una palabra que corta, es una palabra que nos reconviene a que nos pongamos a cuenta con Él. Ellos no van a querer escuchar esa palabra. Ellos van a querer escuchar una palabra que les diga que ellos van a estar bien, que haciendo lo malo no les va a pasar nada. Ellos van a querer escuchar eso, pero Dios no les va a hablar eso, porque ese no es el Dios de los cielos. El Dios de los cielos te manda su palabra, y el que Él pone, habla las palabras que Él pone. Es así, solamente así funciona con Dios, no funciona de otra manera. Pero queremos escuchar lo que nosotros queremos, porque es lo que nos agrada.
Es así. Y cuando se para el hombre de Dios allí a predicar, nos molestamos. Entonces vamos al siguiente día y queremos que el hombre de Dios no vuelva, esta vez sí nos hable bien, y vuelve el hombre de Dios y nos vuelve a dar, como hacía Jeremías, y rácata, y rácata, y rácata. ¿Y por qué? ¿Por qué te empecinas en ir para allá si Dios dijo que si vas para allá vas a tener problemas? El profeta Balaam, ¿qué hizo? Dios le dijo, no maldigas a este pueblo. Le ofrecieron dinero y cosas buenas y posiciones, y él dijo, no, vamos a preguntarle otra vez a Dios. Y Dios dijo, yo te dije ya que no. Bueno, anda, le dijo Dios. Y hay gente que piensa que esas respuestas de Dios son buenas. Yo te voy a decir hoy, esas respuestas de Dios no son muy buenas. Y si no, pregúntale a Balaam. Pregúntale. Porque Balaam dijo, sí voy, ahora sí voy ahí. Él pensaba para sus adentros que él iba a maldecir a ese pueblo. Entonces, Dios procedió, como él no lo escuchó, Dios procedió a arrepentirlo por medio de una burrita. Tampoco escuchó a la burrita, que era más sabia que él, ¿no? Por cierto, es así, porque Judas dice que una mula, una burrita, reprendió la locura del profeta. Vaya burra inteligente, ¿verdad? Que lo reprendió y le dijo, no hagas esto, que Dios te va a destruir. ¿Se entiende? La burrita lo reprendió, hasta le predicó la burrita. Se paró y le predicó, no con un micrófono, pero le predicó. Es así, le predicó la burrita y le dijo, no hagas esto porque el ángel te va a destruir. Y el ángel le dijo, tú no entiendes que no la iba a matar a ella, te iba a destruir a ti. ¿Por qué? Porque tus obras no son rectas delante de mí. Y algo que debemos entender, nuestras obras tienen que mejorar delante de Dios, porque no podemos venir y pararnos delante de Dios y decirle a Dios que se calle y no nos digas nada. No, Señor, Dios nos dice a nosotros, ¿no juzgarás tú estas cosas? Esto es con todos los cristianos. Les pido disculpas porque ayer le dije que la atalaya era Ezequiel 3 y es Ezequiel 33, para que no se equivoquen. Pero eso es para que vean quién está conmigo. Que aun cuando me equivoco me dicen, mira, corrige eso. Él es Dios, tiene el control de todo. Es así, es poderoso. Es así. Dios es bueno, hermano. Y este pueblo, hermano, no entendió eso. Aquí Micaía le profetiza a ese rey. Y le dicen a Micaía, mira, que 400 hombres profetizaron que les iba a ir bien, Micaía. Mira que profetices igual que ellos, Micaía, porque si no vas a tener problemas. Micaía dijo, lo que el Señor dijere, eso hablaré yo. Porque así somos los cristianos. Aunque se levanten contra nosotros, lo que Dios dice, eso voy a hablar yo. Guste o no guste, lo que Dios dice, voy a hablar. Así somos. Es así. ¿Y sabes por qué? Porque lo que Dios dice, queremos hacer. Queremos vivir. ¿Y por qué? Porque son palabras de vida. ¿Y dónde la podemos hallar en este mundo perdido? ¿Dónde encontraremos palabras como estas? ¿Dónde? Dígame usted. ¿Dónde encontraremos palabras que nos den vida como estas palabras de Dios? En ningún lado. El Señor me dijese ahorita, si quieres vete. Yo le digo, Señor, ¿a dónde me iré? ¿A dónde, Señor? Es así, no me eches de tu presencia. No me quites tu Santo Espíritu. Porque las palabras de Él son de vida. Hay gente que no, que tienen esa palabra y escuchan un chisme y cierran la Biblia. A ver qué están diciendo, porque es más divertido. Eso es más divertido. O voy a ir a hacer otra cosa, eso es más divertido que lo que Dios dice. No, déjame decirte que lo que Dios dice es lo más divertido que hay. Es lo mejor que hay. Es lo que produce más provecho en el ser humano. Yo nunca había sentido provecho en mi vida como lo siento hoy. Todo lo que hice en el ayer fue vano. Aunque a mi carne le gustaba, fue vano. No había seguridad en esas cosas. Hoy hago cosas que me dan seguridad, como predicar la palabra, como creerle a Dios, como obedecerlo. Eso me da seguridad. Y aunque viniera el enemigo a presentarme la muerte, yo sé que lo único que me haría sentir seguro a mí en ese momento sería la palabra de Dios. Más nada.
me daría mi seguridad. Entonces, ¿por qué apartarme yo de esa palabra que me da vida? ¿Por qué abandonarla? Mas dice la palabra, el hombre que ha dejado el camino, ya le es molesto que le reconvenga. Proverbios 15 nos habla de aquello. Vamos a ir allá, Proverbios 15, para que leamos aquello. Proverbios 15. Después de Salmo tenemos a Proverbios, gracias al Señor. Proverbios 15, Dios. ¿Estamos allí? Proverbios 15, 10. Dando el nombre de Cristo Jesús. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. El Seol y el Abadón están delante del Señor, cuánto más los corazones de los hombres. Amén. Dice Salomón que el que deja el camino, el que se ha apartado del camino, el que le reconvengan le es molesto. ¿Qué encierra esto aquí? Que cuando nosotros nos apartamos de Dios y vienen y nos corrigen, nos va a molestar. Pablo habla de la siguiente manera: yo sé que Dios es poderoso en ustedes. ¿Qué nos dice aquello? Que cuando Dios está en nosotros y viene la corrección, Dios nos contiene allí. ¿Se entiende? Nos sujeta para podernos quebrantar y procesar. Ese es nuestro Dios. Pero cuando nos hemos apartado de Dios, ya el que nos digan las cosas nos molesta, porque no tenemos esa unción que nos da la capacidad de soportar la palabra. Por eso dice Pablo a Timoteo que ellos no soportarán la sana doctrina, no la soportarán. Y cuando alguien no soporta algo, es que no lo soporta, ¿cierto? Que lo resiste porque no soporta esas palabras, porque les parece que es muy duro, que no es así. Claro, porque la única manera de recibir la palabra, la única manera de decirle a Jesús Señor, es con el Espíritu Santo. Nadie puede hacer las cosas para Dios sin el Espíritu Santo. Jesús lo dijo de esta manera: el que no recoge conmigo es contra mí. Cuando Él viene a nosotros, Jesús nos dice: conmigo vas a recoger, porque no recojo contigo, tú recoges conmigo. Así de sencillo. Es así de sencillo. El que no recoge conmigo, eso lleva en sí, es eso, que es con Él, no con nosotros, con Él. Hay que recoger con Él. ¿Por qué? Porque Él es el único que conoce el camino. ¿Por qué? Él fue el único que padeció y fue fiel a Dios. Él fue el único que llevó esa verdad y la sacó a luz. Él fue el único que venció la muerte, porque era imposible que la muerte lo retuviese. La venció, la avergonzó y le dijo: ¿dónde está tu aguijón, muerte? ¿A dónde está tu aguijón? ¿Me vas a quitar la vida a mí? Imposible, le dijo Jesucristo. Imposible. Y se levantó de los muertos, dice la palabra. Se levantó y dijo: muerto nada. Y subió a los cielos, aleluya. Y ella está sentado a la diestra de Dios. ¿Será que vale la pena seguirlo? Uy, yo no sé qué dirás tú, pero yo quiero ir detrás de Él. Yo quiero ir detrás de Él. Por eso es que cuando escucho estas palabras, que sé y he entendido que son la esencia de Jesucristo, yo las quiero obedecer. Porque me dicen que yo también venceré a la muerte, que resucitaré con un cuerpo incorruptible. Es así, hermano. Esa es la diferencia. Pero si yo desecho estas palabras, moriré, dice Salomón. ¿Moriré? Yo no quiero morir, hermano. Y no creo que haya ningún ser humano que quiera morir. Pero hay algunos que no saben cuál es la verdadera muerte. Jesús lo dijo: no temas al que te quita la vida. No lo temas. No lo temas, dijo Jesucristo. Teme más bien al que te quita la vida y tiene poder para echar tu alma en el infierno. Y te digo, a ese temed, dijo el Señor. Esas son las cosas que me hacen a mí más abrir el oído. Cuando el Señor termina de decir algo y dice: y te digo, uy, el que tenga oídos para oír, que oiga. Uy, yo me imagino como todos abrían las orejas, los que se estaban durmiendo. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba hablando claro.
y quería que eso penetrara en los oídos de las personas. Es así. Yo cuando pienso en esta vida, yo veo que esta vida es como dijo Santiago, es como una neblina que pasa. No dura nada la vida, no dura nada. O sea, que si yo no entiendo que voy a estar delante de Dios, hermano, voy a perder mi vida. La voy a perder. Y yo no quiero perder mi vida. Yo quiero que mi vida prevalezca y esté con Él hasta siempre. Yo pienso en la eternidad. En la eternidad pienso. Y cuando Dios habla sus palabras, para mí son duras, porque no soy perfecto. Y a veces Dios nos reconviene en algunas cosas y sí, hay algo en mí como que quiere molestarse. Pero yo digo, no, Señor, líbrame, Señor, de ir en contra de tus palabras. Líbrame. ¿Siempre fue así? No. A medida de que he ido caminando, ha ido siendo así. Porque Él nos va humillando. Y ahí vamos aprendiendo a ser humildes delante de lo que Él dice. Cuando Él habla, lo único que Él espera de nuestras bocas y de nuestro corazón es un fuerte amén. Eso es lo único que Dios espera escuchar de nosotros. Más nada Dios quiere escuchar de nosotros. No quiere que apoyemos sus palabras porque Él no recibe testimonios, hombre alguno. Él no quiere que tú apoyes sus palabras porque Él sabe que en nosotros no hay nada bueno. Él lo sabe. Él simplemente espera de ti, de tu corazón y de tu boca, un fuerte así sea, Señor, porque son tus palabras. Es así. Eso es lo que espera Dios en nosotros. Y cuando escuchamos su palabra, vamos, tocamos el piano y ahí hay gracia. Vamos y hablamos y hay gracia. Vamos allá y hay gracia. Vamos a vender y hay gracia. A donde vamos hay gracia. ¿Y por qué? Porque Dios se regocija en nosotros y nos influencia. Y hace que nuestra vida sea distinta. Es Dios. Cuando somos desobedientes, vamos a la palabra y no entendemos. Queremos hablar y no sabemos lo que hablamos. Estamos, pero parece que no estamos. ¿Por qué? Porque Dios se contrista y no nos influencia. Hay gente que no entiende eso, que Dios se contrista. Sí, el Espíritu se contrista. Es así. Y más cuando están los creyentes y el creyente no lo obedece. Uy, no, eso es horrible. O sea, que mi entendimiento me declara y me dice que alguien que desobedece mucho al Señor no puede tener el Espíritu Santo. No lo puede tener. Al menos que sea un masoquista yo no lo puede tener. Porque dice Pablo que nadie ha resistido a Dios. ¿Se entiende? Dios nos reconviene. A veces somos soberbios y sí, a mí me ha pasado. Y me he puesto a luchar con Dios sin querer, ¿no? Porque nadie hace eso queriendo. Y Dios me quebranta tanto que uno hasta que no está derrotado, uno no se queda tranquilo, ¿cierto? Uno dice, es verdad, como Jonás, ¿cierto? Ahora sí voy a hablar. Yo prefiero no llegar allá. Pero me ha pasado. Que he estado como Jonás y digo, Señor, es verdad. Y llorando, pero Dios me quita la aflicción. ¿Por qué? Porque ya lo ve en mi corazón. ¿Se entiende? Pero me ha pasado también que le he dicho, Señor, sí, ya. Y sigue la aflicción. Después he entendido que Dios ha visto que en realidad eso no está en mi corazón. ¿Se entiende? Y eso es lo que Dios le dice a este pueblo. O sea, no te dejaré de castigar hasta que haya extirpado el pecado de ti. No te dejaré de castigar hasta que haya limpiado por completo. Así es Dios, hermano. Dios primero se aguanta. Esto es con sus hijos. Él se aguanta. Y cuando la persona no obedece, Dios dice, bueno, ahora voy. Pero déjame decirte algo a ti que desobedeces al Señor. Cuando Dios dice ahora voy, tú vas a gritar de 1000 maneras, vas a lloriquear de 1000 maneras, pero Dios no va a quitar la mano hasta que no haya quitado aquello que te dijo a ti por las buenas que te arrepintieras de eso. ¿Se entiende? Y ahí Dios va a meter la mano
y tú vas a llorar y vas a clamar y vas a querer, y Dios va a decir, no te voy a escuchar hasta que quite eso. Esto es con los hijos de Dios. Con los que no son hijos de Dios, Dios los deja ir hasta que estén delante de Él. Son dos posiciones. Yo aún así prefiero estar en la posición donde sufra, pero esté con Él. Ahí quiero estar, créelo. Con Él quiero padecer. Y no es porque me guste padecer, no quiero padecer. Pero si algo quiero, es padecer con Él para estar con Él. Es así. Nosotros vemos qué disposición tomamos. Ese pueblo le fue mal, una tras otra vez, le fue mal. Dios lo fue cada vez degradando. Lo degradó tanto hasta que el pueblo, Dios lo degradó y lo puso en lo más bajo, pero el pueblo aún así no entendió. Y Dios dijo, bueno, ahora sí voy con todo. Ahora ni profeta ni nada te voy a enviar. Y perecieron en Egipto. Es tremendo, hermano. Es tremendo. Lo que es no obedecer a Dios. Dios tiene un propósito. Y cuando Dios se propone algo, adivina qué. Si nosotros oramos con mucha ganas, ayunamos y ponemos en nuestro corazón pedirle a Dios que no haga eso, Dios lo hace, ¿cierto? ¿Cierto? No, hermano. Cuando Dios tiene un propósito, Dios hace su propósito. ¿Oyó? A Faraón, para esto mismo te levanté. Ya él conocía el corazón de Faraón, porque él es Dios. Cuando Dios se propone algo en alguien, ni ese mismo alguien va a apartar a Dios de lo que él se propuso. Porque dice que ninguna cosa creada, ni lo habido ni lo por haber, nos podrá separar de ese amor, de aquello que él se ha propuesto en nosotros, que es en Cristo Jesús. Es así. Y algo que nosotros debemos aprender. Ese es nuestro Dios. Ese es el Señor al que debemos escuchar cada día para aprender y crecer con Él. El tiempo es corto, hermano. Preocúpese. ¿Cómo está su vida en Cristo? Jeremías escribe en Lamentaciones y dice, ¿por qué el hombre se lamenta? ¿Por qué? Porque habían lamentaciones en medio del pueblo y lamentaciones propiciadas por Dios. Pero de Jeremías decía, ¿por qué el hombre se lamenta? Laméntese el hombre en su pecado. Porque cuando Dios nos juzga, nosotros nos lamentamos por lo que nos pasó. No te lamentes por lo que te pasó, lamentate por tu pecado, porque eso fue lo que trajo lo que te pasó. Es así. Y si no te arrepientes de tu pecado, eso que te pasó te va a volver a pasar, hasta que entiendas que el Dios de los ejércitos tiene un propósito, y cuando Él tiene un propósito, nadie va a desistir. Nadie. Porque dice Pablo que nadie ha resistido a Dios jamás. Nadie lo ha resistido, ni lo podrá resistir. Él es Dios y hace lo que quiere. Y cuando nos llama, nos dice y nos los dicta. Mi palabra es lo primero. Por eso Jesús dijo, el que ama estas cosas más que a mí, no es digno de mí. No es digno de mí. La palabra te dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Me gusta esa parte. ¿Por qué? ¿Qué puedes amar tú con toda tu mente? Lo que piensas, ¿verdad? Lo que entra a tu mente, ¿cierto? ¿Es o no es? Y si a Dios no lo ve, solamente lo puedes amar por medio de la palabra, ¿cierto? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Tienes que amarlo. Con toda tu mente, con toda. ¿Con una parte? No. Con toda tu mente. Es así. Las palabras de Dios no fastidian. Al que le fastidia es porque ha dejado el camino. ¿Cierto? Ha dejado el camino y ya la palabra le molesta. Le fastidia. Porque yo te apuesto que se le parara un profeta como los 400 esos de Baal
y le empezaran a decir, como le decían a ese rey, sube, que vas a cornear a este rey. Dice que uno de los profetas se hizo unos cachos, ¿cierto? Y decía, con estos cachos le dará al rey de Babilonia. Qué tremendo, ¿no? Yo me imagino al rey cuando estaba muriendo en la batalla, buscando a ese profeta para matarlo. ¿Ah? ¿Es o no es? Porque le dijo, con estos cachos tú vas a destruir al rey de Babilonia. ¿Cuánto le han dicho? Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Sí, es así. Dios te va a dar muchas cosas. Y a la gente como le gustan esos profetas, ¿cierto? Es así. No, Dios me dijo que mi esposo era un presidente. Y aleluya, qué palabrón, ¿verdad? ¿Es así? ¿Es o no es? Dios me dijo que me iba a dar muchísimo real. ¿Ah? Hay profetas hoy, habladores de vanidades, que se han ido a la política, ¿no? Y como están tan enfermos con la televisión y lo han enfermado tanto, yo veo al límite de que apoyan esto, que yo pienso que ninguna persona racional puede apoyar esa violencia que hay, ¿cierto? Hay que estar demasiado enfermo. Eso es una enfermedad. Bueno, han llegado al límite de que apoyan eso, entonces van al límite que aún es más extremo y dicen, soñé que Dios dijo esto y veía yo mucha destrucción, porque están tan enfermos que quieren hasta traer profecías de Dios por lo que ellos están viviendo. Y dice Jeremías 23, 21, mira lo que dice. Mira lo que dice el Señor a Jeremías. Jeremías 23, versículo 21. ¿Vamos allí? En el nombre glorioso del Señor Jesucristo. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice el Señor, y no Dios donde desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno? Dice el Señor, en escondrijo, que yo no lo vea. ¿No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas? Que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón. No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuera mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor. Qué tremendo el Señor, ¿no? Yo no los envié, pero ellos corrían, dice el Señor, y decían, soñé, soñé, ¿cierto? Soñé, soñé, y soñé, soñé, y sueñan tanto que todo el mundo está soñando, ¿verdad? Eso es una soñadera. Y el Señor decía, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a tener eso en memoria? ¿Hasta cuándo? ¿No saben que con eso hacen errar a mi pueblo? Ahí notamos el tipo de profecía que hace que el pueblo se desvíe. Porque hay profecía, no debemos olvidarnos de eso. Hay muchas cosas que Dios ha dicho en el renuevo, tiempo atrás, que van a venir. Porque tienen su tiempo. Como la de Jeremías, tenían su tiempo. Hay algunos que ya la desecharon. Pablo habla en la carta a las tesalonicenses que no menospreciemos las profecías, que no las desechemos, no las deseches. ¿De qué habla esto? Bueno, que a veces la gente se cansa, ay no, esto no ha pasado, esto no es para mí. No, si es de Dios es para ti, siempre y cuando se aboque a la palabra, ¿cierto? Siempre y cuando sea conforme a lo que dice Dios en su palabra. Esas son las profecías de Dios.
Dios le profetizaba un pueblo de destrucción, pero esa destrucción iba conforme a la desobediencia de ellos a su palabra. ¿Se entiende? Entonces, Dios dice acá, ¿hasta cuándo? El que tuviera un sueño, cuente su sueño. Cuente su sueño. La que fuere su palabra, hable mi palabra. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor. O sea, mis sueños tus sueños son de la palabra. Tus sueños, lo que soñaste, tiene que tener algo que ver con la palabra. Eso es lo que Dios está diciendo. Mi palabra tiene que ser mi palabra. No puede ser que yo esté soñando cosas que no tienen nada que ver con la palabra. Es una locura. Dios dice, ¿eso tiene algo que ver con mi palabra? No, le están dando lo que ellos quieren escuchar. Eso tiene nada que ver con mi palabra. Deje de estar contando esas tonterías. Eso tiene que ver con mi palabra. No tiene nada que ver con mi palabra. Hable mi palabra verdadera. Es así. Y son cosas que nosotros debemos tener en el corazón. ¿Por qué Dios profetizaba contra reyes? Porque estaban en su reino, estaban en su camino, y Dios iba contra ellos. Pero Dios, al que no está con él, Dios ni le dice nada. Lo que Dios le dice a los incrédulos es que viene el fin un día. Eso es lo que dice Dios. Es así. Ahora con Jesucristo, las cosas de Dios cambian con respecto a Jesucristo. Dios le dice a todo ser humano, porque Jesucristo murió por cada persona. ¿Se entiende? Y ahora todos están en el terreno de Dios. Y Dios le dice, ahora voy a juzgar al mundo entero por Jesucristo. Entonces tenemos que tener cuidado con esas cosas, porque muchas veces no queremos escuchar la palabra de Dios porque es muy dura, porque es sana, hermano, porque no está corrompida. Y cuando viene a nosotros, tiene que ser así. Yo muchas veces estoy leyendo la palabra y la palabra me reprende, porque eso es mucha santidad para mí. Dios es muy santo para nosotros y esto tiene que reprendernos. Y si a algo tenemos que acostumbrarnos es a que la palabra nos martille. Eso es lo que dice Jeremías en el siguiente versículo. No es mi palabra como martillo que quebranta la piedra. ¡Qué tremendo! Es así. Y el cristiano se acostumbra a eso. Israel, cuando Dios hablaba, temía y se escondía. Dice el apóstol a los hebreos que ellos no podían soportar lo que se hablaba. Y Moisés estaba temblando. Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios hablaba. Cuando Dios habló en tiempo de Jesucristo, dice la palabra que ellos escuchaban un trueno. ¿Cuántos han escuchado un trueno, hermano? Pero cuando suena de verdad, los niños pequeños se asustan. Yo me acuerdo, uy, eso da miedo, y las ventanas se estremecían allá en las lomas cuando cae un trueno. Suena duro, ¿verdad? Un trueno. Cuando Dios habló, eso fue lo que ellos escucharon. Los profetas que han visto visiones de Dios, dice que cuando Dios hablaba era como un sonido fuerte de las muchas aguas, ¿cierto? ¿Cuántos han escuchado así cuando ponen una cámara con un micrófono que cae el agua así? Suena duro, ¿verdad? Suena fuerte. Así suena Dios cuando habla. Eso nos muestra que Dios es santo. Y cuando Dios nos habla, hermano, no podemos soportar lo que Dios dice. Por eso Dios dice, ¿quién podrá estar delante de mí? ¿Quién? ¿Quién será aquel? Eso lo escribe el libro de Job. ¿Quién será aquel que podrá estar delante de mí? Su santidad, hermano. Eso, pocos han entendido eso. La palabra, acostúmbrate, que es espada de dos filos. Acostúmbrate, que es dura, porque es santidad. Y si te pones a luchar contra ella, vas a morir, dice Salomón. Vas a morir. Moisés estaba temblando. ¿Y por qué dice el apóstol a los hebreos? Por lo que se decía. ¿Es o no es? Moisés temblaba por lo que se decía. Yo me gozo con mi Dios, ¿verdad? ¿Cómo puede hablar y asustarnos?
A veces yo he estado orando y he sentido una presencia así tan tremenda que me ha asustado. Y he pensado y no me doy cuenta que a veces esos son ángeles de Dios que se acercan a uno. Y la presencia es tremenda. ¿Y cómo aprendí eso? Porque Jacob me lo enseñó. Jacob se acostó a dormir y dice que sintió un terror tremendo. Y dijo que eso no era más que casa de Dios y puerta del cielo. Qué tremendo, ¿no? Lo que pasa es que nos han enseñado un Dios que no es el Dios de la Biblia. Cuando Dios está por ahí, tú sientes algo divino. ¿Entiendes? O sea, sentí algo que me erizó los pelos. Ay, eso es raro, ¿verdad? Porque eso no parece Dios. Así son los espíritus cuando están cerca de nosotros. ¿Y por qué? Porque son más poderosos y más fuertes que nosotros. Eso no dice que sea uno malo o uno bueno. Así que nos han enseñado un sentimentalismo extraño que no tiene nada que ver con la palabra. Vivamos lo que dice la palabra. Esa es la presencia de Dios. Terrible es la presencia de Dios. Si no, pregúntale a Daniel cómo cayó. Cayó como muerto y el Señor le tocó y él se pudo levantar. Amén. Gabriel puso sus manos sobre él y él se levantó y estuvo en pie. Aleluya. Pero ¿quién lo tocó? El Señor. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Porque Dios hace y los ángeles ejecutan lo que Dios hace. ¿Y por qué? Porque Él es espíritu. Él es espíritu. Qué tremendo, hermano. Todas las cosas que nosotros podemos aprender cerca de nuestro Dios, cerca de Él, cerca de Él. Y podemos sobrevivir a este mundo falso. Podemos sobrevivir a esos 400 profetas solamente teniendo uno, que es el Espíritu Santo. Podemos sobrevivir a toda esa multitud de profetas que están alrededor nuestro con Él, con el Espíritu Santo. Qué tremendo, porque podemos escuchar de aquí esto y esto y esto y esto. No, pero escucharemos una voz que nos dirá: este es el camino, andad por él. Y ese es el Espíritu Santo. Este es el buen camino, seguir por aquí. Es así. Y aunque todos los demás nos dicen lo contrario, nosotros vamos como los camarones contra la corriente. ¿Por qué? Porque vamos con la voz del Espíritu Santo. Qué tremendo. Y así tenemos que aprender a hacer, a correr como los camarones que van contra la corriente de este mundo. Ellos van contra la corriente del río y se agarran. ¿De dónde se agarran los camarones? De las piedras, ¿verdad? Se agarran y se pegan durísimo. Hay algunos que se meten así entre la tierra y se clavan. Pero ellos se agarran de las piedras y se agarran fuerte. ¿Por qué? Para no ir con la corriente. Vaya que son testarudos los camarones, ¿verdad? Así somos nosotros. Somos violentos. Es así, porque vamos hacia el reino de los cielos. Eso es lo que enseña la palabra. Los violentos lo arrebatan, aquellos que van con ímpetu. Aunque el mundo le diga lo contrario y los haga sufrir, los haga llorar y todas las cosas que pierdan, les duelan, ellos van hacia Jesucristo, mirando a aquel que ya lo hizo antes que ellos. Eso es para nosotros, hermano. El tiempo pasa, pero no puede pasar en vano, porque el que nos llamó nos está mirando, está midiendo nuestras obras, nos está probando, nos quiere ver perfecto. Nos dice: busca la santidad, busca la santidad, la integridad, sírveme, obedéceme, porque el tiempo del fin viene. Jesucristo dijo: yo vendré, dice el Señor, vendré y los tomaré a mí mismo, tomaré mi espíritu que está en ustedes. Y si el Espíritu no está en ustedes, hermano, yo le voy a decir algo: usted se queda, porque Jesucristo dijo: os tomaré a mí mismo. Nos tomará con ese Espíritu, el Espíritu Santo. Y son cosas que debemos entender. Por eso yo oro por mi hermano, para que el Señor lo bautice en el Espíritu Santo. Y espero por ese día, porque quiero gozarme y le oro al Señor: Señor, tócale, llénale. ¿Por qué? Porque quiero ver ese día como vi el día de mi hermanita, ¿verdad? Y me gocé también. Quiero ver ese día para gozarme y para que él vea que su vida va a cambiar, va a ser distinto, ¿cierto? Va a ser distinto, su querer va a ser distinto y va a ver: oye, hermano, ahora sí quiero, arráncale, achólale. Aleluya. Es así, porque ese es nuestro Dios, que es poderoso. ¿Eso no es? Es así. Ese es nuestro Dios.